Buenas tardes a todos. Compartimos en Salmo 89.2 la segunda parte del versículo 2 que dice la primera parte del versículo 2 del Salmo 89 dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia. En el versículo anterior dice: haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Bueno, yo lo que quería compartir es que Dios en nuestra vida edifica misericordia. Es como si cuando tú haces un edificio, echas cimientos y quieres que sea un edificio sólido. Pero ese edificio se va construyendo progresivamente. Así Dios edifica progresivamente misericordia en nuestra vida. Es como si esa misericordia creciera día a día. Está edificando Dios misericordia. Yo no sé si mirasteis para atrás en vuestra vida tal como era antes y como es ahora. Yo creo que se nota como mayor misericordia de parte de Dios. Yo por lo menos en mi vida lo noto así, ¿no? Como si Dios progresivamente aumente tu misericordia sobre ti. Y fijaos que es una misericordia para siempre, dice, es una misericordia eterna, no va a menos, sino que va a más. Un edificio que está construido, esa misericordia a la manera de Dios, construido sobre la arena, sobre la roca, no sobre la arena, ¿no? Y Dios nos concede misericordia para que también nosotros, con la ayuda de Él, por supuesto, seamos misericordiosos con los demás, tanto creyentes como incrédulos. Tenemos que transmitir esa misericordia a los demás. No siempre es fácil, pero es nuestra meta. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios por esto, porque su misericordia es para siempre y va a ser edificada en nuestra vida. Amén. Oramos. Esta tarde quisiera llevaros a un texto de esos que son bastante conocidos y que espero que también esta tarde, a pesar de conocerlo, pues no por ello deje de alimentarnos. Leo primera de Juan 4:19. Es uno de los textos quizá más conocidos de la Escritura, ¿no? Y esta tarde
las alabanzas, precisamente, implícitamente lo hemos tenido en la reflexión de Eduardo también. Leo 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cosa más bonita. A ver. Desde luego, el amor de Dios es apasionante, ¿verdad? El amor de Dios también es indescriptible, y menos mal. Porque si pudiéramos describirlo, entonces sería un amor limitado como somos nosotros. El amor de Dios nunca alcanzaremos a comprenderlo en su totalidad, quizá cuando estemos en su presencia, ¿no? El salmista ya en el Salmo 139, aquellos versículos 7 al 12, si subo a los cielos, allí estás tú, si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú, en fin, donde vaya, allí estás tú. El amor de Dios, en definitiva, es apasionante. Dice el texto, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Buscar a solas al Señor, vivirle al Señor en cada momento, como decía Alonso en la oración, en el medio en el cual nos desenvolvemos, en el trabajo, a veces en la caravana del tráfico, cuando no encuentras sitio, pides al Señor calma, es un buen momento para mostrar tu amor. Además, ese día cuando no te encuentras sitio, otro te lo pilla antes. Esas cosas, ¿verdad?, que dan mucho gusto. Pero en esas cosas, pequeñas y grandes, se evidencia nuestro amor a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La esencia, lo esencial de este texto no está en que yo amo a Dios, sino en que Dios me ama. Perdón, en que Dios me amó primero. Porque esto no es una conquista, que yo haya conquistado a Dios. Es que Dios me amó primero. A veces en las parejas se dice, ¿y cómo fue? ¿Cómo os conocisteis? ¿Quién tiró primero la caña? Bueno, la caña la tiró Dios. Y esta noche vamos a ver algunas cosas de esto. ¿Sabes? Lo esencial de que yo ame a Dios no es que yo le ame, es que Él me amó primero. Nos amó a pesar de nosotros mismos. Dios nos amó primero a pesar de nosotros mismos. El Salmo 103, versículo 14, muy conocido. Él dice, el Señor conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Es decir, somos miseria. Hay un refrán antiguo que dice, humano, humo, vano. Somos así. Somos efímeros, ¿verdad? Nos amó el Señor a pesar de nosotros. Y a mí eso me encanta, eso que yo esta noche quisiera comentar con vosotros. Nos ama a pesar de nosotros. Y permitidme singularizar. El Señor me ama a pesar de mí. A veces cuando pienso en el otro, cuando pienso en nosotros, pienso en plan colectivo y le echo la culpa a otro. Pero Dios me ama a pesar de mí, a pesar de cada uno de ser como somos, ¿verdad? Mirad que dice Efesios 1:4 que el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sabes? El pecado no pilló por sorpresa a Dios. Porque ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios no escogió a cada uno de nosotros después del pecado. Nos escogió antes del pecado. El pecado no pilló por sorpresa a Dios. Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que iba a haber el pecado. Tremendo amor, el amor de Dios, ¿verdad? Como dice la vieja alabanza, no tengo palabras para poder glorificar tan gran acto de amor por mí. Dios nos ama porque si Él no quiso el pecado no pudo borrar el amor de Dios por mí. El pecado de Adán y Eva no pudo borrar el amor de Dios por Adán y Eva. Los pecados tuyos, los pecados míos, no pueden borrar el amor de Dios hacia mí, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y libremente hemos dicho que sí que queríamos esa elección. Dios me ama. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero
a pesar de ser como somos. Y no voy a preguntaros en esta noche, porque me daría vergüenza también decir cómo soy. ¿Verdad? Cada uno de nosotros tiene su historia, y a veces unas historias tenemos, ¿no? Pero grande fue la gracia de Dios, como dice un viejo cántico, que mostró a mi pecado. Grande fue la gracia de Dios. Dios amó a David, el cantor de Israel. David no era perfecto, tocaba muy bien el arpa, pero pecaba. Fue adúltero, ¿recordáis? Fue asesino. Cometió, ya no voy a decir faltas, cometió pecados. Quizá nosotros no hayamos adulterado, no hayamos asesinado, pero nos habremos hecho el loco como se hizo David, ¿verdad? Habremos mentido. Quien dice que nunca ha mentido es muy mentiroso. Y a pesar de todo, Dios amó a David. Y a Jacob, el suplantador. Jacob era un comisionista, era un broker. Con todos mis respetos hacia los honrados brokers. Jacob era un ficha, ¿sí o no? Cuando vemos la historia, como, bueno, en fin, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? No solamente con su hermano, sino con los siervos, cuando les cortó en su sitio allí, ¿verdad? Que les dolía. Jacob era un personaje de tebeo, permitidme. Perdona, Jacob era como tú y como yo, que la ocasión hace ladrón. Y Jacob aparentemente era muy buen chaval, pero era un embaucador. Pero Dios le amó, como Dios me ama a mí, a pesar de que a veces hago trampas en la vida. Y Jesús, ¿qué diríamos de Jesús? Amó a sus discípulos hasta el fin, incluso amó a Judas. Los amó a cada uno. Jesús amó a sus discípulos y a veces les hacían preguntas que yo me imagino, si fuéramos nosotros que nos lo preguntan eso, ¿cómo responderíamos, verdad? Y Jesús dice, los amó hasta el fin. Desde luego, Jesús tuvo paciencia con los discípulos, como la tiene conmigo, como la tiene con nosotros. Y nosotros le amamos a Él porque Él me amó primero, a pesar de ser como soy. Nos amó porque, como hemos leído en este Salmo 103, versículo 14, a pesar de que Él conoce nuestra condición. No fuimos sorpresa, nos conoció. Desde luego, en esta tarde hemos alabado al Señor. Creo que podemos decir qué bendición que Dios nos amó primero. Amén. Leo 2 Corintios 5:15. Cada cosa nos daría para un punto, pero permitirme esta tarde ser muy breve o intentarlo. Leo 2 Corintios 5:15. Por todos murió, para que los que viven, los que creen, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos amó para que nosotros le amemos a Él. Nos amó a pesar de ser como somos y nos amó para que nosotros le amemos. Mirad, Dios no nos salvó para librarnos del infierno. Dios nos salvó para que le glorifiquemos, que es diferente. Porque imagínate que Dios nos hubiera salvado del infierno y ahora hiciéramos lo que quisiéramos. Dios no me salvó para eso. Dios me salvó para que mientras llegue a su presencia le glorifique. Nosotros le amamos a Él. No es le amaremos a Él, por supuesto, le seguiremos amando, como cantábamos, te amaré hasta el fin, por supuesto. Pero no empezaremos a amarle cuando estemos en su presencia. Le amamos ya. ¿Y cómo es la forma de amarle? Pues glorificándole, honrándole. El otro día Eduardo nos hablaba teniendo temor, respeto a Dios. Esto que hoy no se lleva a veces ni siquiera con matrimonios, ¿verdad? El amor en el matrimonio no se demuestra todos los días regalándole flores, aparte que eso sería carísimo, te quiero contar cómo te pincharía los dedos, ¿no? Pero tú imagínate, el amor a la persona amada se demuestra cada día en el respeto. Y no se trata todos los días de estar cuchicuchi, no se trata de a lo mejor de estar todo el rato al lado de la persona, sino de respetarle cuando está y cuando no está, sobre todo. De glorificar a Dios cuando no estamos en la comunión.
de glorificar a Dios en las pequeñas y en las grandes cosas. El apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que a mí me gustaría que nos pareciésemos en Tesalónica en el sentido de esperar la segunda venida del Señor, dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. A mí me dais una cosa buena, y os digo gracias, pero vamos, me quito el sombrero, la gorra, no me da falta. Pero si me hacéis algo malo, lo de dar gracias me costaría. Y la Escritura dice, si aún está pasándote algo malo, da gracias a Dios. Meditábamos no hace mucho desde esta misma plataforma que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien. Meditábamos hace pocos días, ¿verdad? No nos salvó solamente para librarnos del infierno, nos salvó para que le glorifiquemos en las pequeñas y las grandes cosas, cuando los demás nos ven, pero sobre todo cuando los demás no nos ven. Tú, cuando ores, que te vea todo el mundo, dice Jesús, como dice, si alguno lo ve en su vida, hay que cambiarla, si no, nadie me llama. Dice Jesús, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a quién, a tu Padre, Él que está en secreto. Es decir, un WhatsApp privado, permitidme la expresión, nada de grupo. Dios nos amó para que le glorifiquemos cuando los demás nos ven y cuando los demás no nos ven. Porque lo fácil es cuando estamos con los demás, sí, me parece. Bueno, el Señor conoce los corazones, ¿no? El Señor nos amó para que nosotros le amemos glorificándole en todo lo que estemos viviendo. Yo no creo en las coincidencias de la vida, creo en Dios que permite las coincidencias. Es diferente. Creo en el Dios que, como dice el Salmo 31:15, tiene en su mano tiene mis tiempos. Mirad, Dios no nos salvó, decía, para salvarnos del infierno. Dios nos salvó para que estemos la eternidad con Él. Eso es el amor. El amor no solamente rescatar, sino llevarnos a su presencia. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos ama para que estemos toda la eternidad con Él. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos del tiempo presente. No es para el futuro, porque podría llegar o no. En este momento, mientras llegamos a su presencia, mientras llegamos a la muerte o a que Él venga a buscarnos, estamos cerca del Señor, ¿verdad? De hecho, es indudable, su presencia está con nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mirad, en la eternidad no solamente estaremos cerca del Señor, en la eternidad no solamente su presencia como ahora estará con nosotros, sino que en la eternidad estaremos en su presencia, que es diferente. Ahora por su Santo Espíritu tenemos aquí su presencia, podemos espiritualmente tenerla, palparla, sabemos que Él está con nosotros, Mateo 28, todos los días hasta el fin del mundo. Pero en aquel día no estaremos solamente cerca de Él, sino que estaremos con Él. Y eso es porque Él nos amó primero. El salmista en el Salmo 17 dice, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y ciertamente vivimos insatisfechos como creyentes en el tiempo presente, insatisfechos con lo que vemos del pecado, pero sobre todo insatisfechos porque no estamos en la presencia de Dios, porque no estamos en nuestra casa celestial. ¿Sabéis esto de que como en casa en ningún sitio? Es que como en el cielo en ningún sitio. Por eso desde que hemos aceptado el amor de Dios, deseamos estar en su presencia, no para quitarnos los problemas, porque si es por eso es egoísmo, sino para estar en la presencia del Señor. Mirad, Dios podía haber prescindido de tenernos en la eternidad con Él. Pero Dios está tan enamorado de nosotros, Dios está tan enamorado de su iglesia,
que quiere que la novia, su esposa, esté con él en la eternidad. Por eso Él nos amó primero y nosotros ahora le amamos. ¿Os dais cuenta de que Dios quiere que estemos con Él en la eternidad? Por eso nos amó primero. Bendito sea Él. Y un tercer aspecto. Leo un versículo también sumamente conocido, en este caso dos textos, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. También conocidísimos. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, no habíais alcanzado el amor de Dios, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, habéis alcanzado el amor de Dios. Dios nos amó a pesar de nosotros. Dios nos amó primero para que le amemos. Dios nos amó primero para que le proclamemos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mirad, Dios no nos salvó para ser bendecidos. Dios nos salvó para que seamos bendición. Dios nos salvó para que seamos bendición. Nos llamó de las tinieblas para anunciar, no para que te quedes ahí tocando el arpa todo el día. ¿Me entendéis? Dios me ama para que yo, y esta noche en una de las oraciones también se decía, el Eduardo, Dios me amó para que yo ame a mis hermanos, para que yo ame a los que aman a Dios, pero Dios también me salvó para que yo ame a los que no aman a Dios. Por eso dice, para anunciar las virtudes. Dios nos amó para ser transmisores de bendición y no receptores finales de nada. Dios no nos salvó simplemente para que digas, ay, qué bien estoy, y los demás que se apañen. Dios me llamó, me salvó, te amó, te ama, para que tú y yo seamos transmisores de bendición. Dios nos llamó para ser siervos útiles. No, Dios nos llamó para ser siervos inútiles. Siervos inútiles que hacen lo que tienen que hacer. Porque sabemos que la venida del Señor está cerca. Y mientras el Señor viene, tenemos que desarrollar los dones, glorificarle, etcétera, etcétera, anunciarle en definitiva qué es lo que se trata. Y a medida en que mostramos nuestro amor a Dios, demuestra nuestra gratitud para con Él en la forma en la cual Él nos amó primero. En la forma en la cual yo glorifico, en la forma en la cual yo proclamo al Señor, no solo con mis palabras, sino con mis hechos, es la forma en la cual yo acepto y amo al Señor. Si yo realmente estoy enamorado de Dios, yo proclamo el nombre de Dios. Porque es un amor sin igual. Eso decía, creo que era una de las oraciones, ¿verdad? Que mal se ha de pasar no teniendo al Señor. Se pasa mal teniéndolo, imagínate no teniéndolo. Yo mejor casi no pensando, ¿verdad? Hermanos, la venida del Señor no está cerca, está cerquísima. Como leí hace muchos años en una iglesia, siendo muy jovencito, ojo, el Señor está al llegar. ¿En qué medida amo a Dios? ¿Espero su venida para quitarme de problemas? ¿O estoy expectante de su venida para mostrar su amor a un mundo necesitado? Es fácil decir que mal está el pecado, pero ¿cuántas veces intercedo por los pecadores? ¿Cuántas veces, aún en este mundo de redes, pongo un mensaje de esperanza? Eso sí, verle a los gobernantes por decir que mal están las cosas es muy sencillo, pero un mensaje de esperanza es proclamar el amor de Dios que nos amó como primero. Y concluyo. Como decía, Dios nos amó primero. Qué bonito, ¿no? Cuando a veces nos preguntan a Marisa y a mí, bueno, yo estaba ahí, cada uno se pone un poco sus medallas, pero cuando voy al amor de Dios, veo la medalla de la cruz. Y concluyo con una paráfrasis de este versículo. Y nosotros nos enamoramos de Dios, porque Dios se enamoró primero de nosotros. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Amén. Que los bendiga.